Ahora las veo bien atrás a todas. Se quedaron hasta atrás. Bueno, Nadis, ¿me ayudas a orar, por favor, para comenzar la clase? A Nadia. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por la bendición de despertar este día, de podernos reunir como familia. Padre, te pedimos que le des la sabiduría para transmitirnos tu mensaje de favor. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias, Nadis. Bueno, pues nuestra resolución del día de hoy se llama Mi Perdón. Y bueno, quise ilustrarlo un poco con nuestras heridas, las heridas internas, pero en el campo médico. Como saben, cuando tenemos heridas internas es bien difícil a veces saber que están ahí, ¿no? De hecho, mucha gente muere porque a veces, dependiendo del hospital a donde llegues, si llegas a bien seguro te mueres, pues no las detectan, ¿verdad? Es complicado hacerlo. Entonces, en nuestro libro hay un ejemplo que me gustó mucho, sin embargo no lo voy a tocar porque ustedes tienen el libro y seguramente lo están leyendo, pero lo voy a comentar así brevemente. Habla de una persona que tuvo un accidente, ¿no? Y otra persona está ahí a su lado, orando por ella, cuidándola, al pendiente de lo que ella necesite. Y cuando la persona que está internada reacciona, ella en un segundo se desploma y fallece. Y esto es porque ella tenía heridas internas que seguramente por la adrenalina, por el momento, ella pues tampoco las había notado, ¿no? Nadie se había dado cuenta, seguramente le hicieron una revisión y pues aparentemente ella se podía mover, hablaba, estaba de pie y sin embargo por dentro tenía una hemorragia, ¿no? Y al final pues ella fallece. Y muchas veces en nuestra vida es así. Entonces, en nuestra vida, las heridas internas en el alma pueden ser igual, pues muy sigilosas, ¿no? Están ahí internas, pero a veces no las terminamos de sacar, a veces no nos damos cuenta de esas heridas y vamos por ahí despotricando cosas, mal humor, pues generalmente amargura, ¿verdad? A veces estamos con esa amargura que lo proyectamos a todo el mundo y pues esto muchas veces sucede con nuestras heridas. No nos damos cuenta que están ahí, pero son profundas, son dolorosas. Al final de esto, siempre la herida interna va a salir, ¿sí? O sea, va a haber un síntoma que nos va a decir que había esa herida ahí y justamente nosotros a veces esas heridas del alma son la amargura, sacamos amargura. Entonces, ¿cuál es tu herida? Aquí vemos varias heridas: rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. Estas heridas son las 5 heridas más comunes que se estudian incluso, ¿no? La psicología las estudia y todo tiene un porqué. Entonces, pues si pasamos el día escupiendo amargura diestra y siniestra, por aquí, por allá, con los hijos, en el trabajo, si la gente te considera que no tienes amor por los demás, ¿no? Y que siempre te estás quejando y que siempre estás enojado y que siempre estás despotricando, pues esa es una señal de que hay una herida ahí. Entonces, la palabra de Dios pues siempre nos va a acercar, nos va a invitar a acercarnos a Dios de esta manera para que nos permita tener un corazón dispuesto. Entonces, quisiera ahí pedirles un momento. Estas heridas a veces causan falta de perdón, ¿no? A veces sabemos perfectamente quién es la persona que nos hizo daño o nos ha hecho daño o nos sigue haciendo daño en nuestra vida y lo tenemos muy en la mente. Seguramente todas en algún momento hemos tenido alguna relación que nos ha lastimado, y quiero que piensen en esas personas, pónganlas en su mente y tráiganlas y véanlas ahí, ¿no? Quisiera que pensaran un momento en ellas, porque todas estas heridas nos causan a veces falta de perdón. Los síntomas de un alma herida, se los voy a leer. La tristeza sin causa aparente.
Estos son síntomas de un alma herida. La tristeza sin causa aparente, el rechazo de ti misma, a veces nos vemos al espejo e inclusive no nos gustamos, pero además de eso, evitamos a la gente, evitamos que la gente tenga contacto con nosotros, también nosotros mismos los rechazamos a la gente, no queremos estar con personas, tenemos baja autoestima y esto se refleja en muchas situaciones, ¿no? En si siempre estamos llorando cuando recordamos las cosas o cuando hablamos de algún tema que de alguna manera nos duele, terminamos llorando y esto quiere decir que tu herida todavía no sana. Cuando tú estás en un proceso de sanación, automáticamente cuando cuentas lo que te pasó o te acuerdas de lo sucedido o recuerdas a esa persona o ese evento que te hace daño, ya no lloras, ya lo haces tranquila porque ya soltaste, pero cuando sigues llorando es porque sigue lastimando, hay algo ahí que todavía no sana. Tenemos sentimientos también obsesivos de culpa, ¿no? Y esto es bien recurrente y a veces no necesitamos estarnos flagelando, a veces simplemente es, ay, no, es que yo tengo la culpa de que haya llegado tarde mi marido, no, es que yo tengo la culpa de que se me hayan quemado los huevos, no, es que yo tengo la culpa de... Y siempre esa es una frase que tenemos, yo tengo la culpa. Y esto pues nos habla también de un alma herida, eso lo traemos arrastrando. Amargura, ¿no? Esa es la principal, esa se nota, cuando estás con esa raíz de amargura en tu corazón, se te nota. No, tus ojos son tristes, no sonríes poco, siempre te estás quejando, siempre ves lo negativo en lugar de ver lo bonito de la vida, siempre estás viendo lo negativo. Y bueno, es también otro síntoma es el temor obsesivo. En realidad, pues también tenemos esos temores de qué va a pasar si, ¿no? A veces pues no queremos ir a X lado porque, híjole, es que qué tal si, o qué tal si digo esto y a veces hasta tenemos temor de hablar, de expresarnos por temor a la crítica, al rechazo. Entonces debemos de tener cuidado, pero ¿cómo hago? Dice, ¿cómo sé si experimento falta de perdón? También esto es súper común. Si esas personas que trajiste a la mente, generalmente tienes ese sentimiento todavía de querer vengarte o de desearle mal, a veces tenemos en el pensamiento eso de, pero un día me las va a pagar, ¿no? Segurito, o sea, lo voy a dejar, pero un día les voy a demostrar y me las va a pagar. O cuando algo malo le pasa a esa persona, ¿qué tal? A veces hasta te ríes, ¿no? A veces dices, qué bueno para que se le quite, se lo merece. Qué bueno que le pasó, seguramente no es de gratis, Así pensamos, ¿no? Cuando tenemos ese sentimiento hacia alguien, como falta de perdón, esas cosas a veces nos alegra a veces el dolor ajeno. Sientes dolor al recordar la ofensa, lo que platicábamos hace un momento, que todavía empiezas a sentir ese dolorcito, a veces hasta lloras, te acuerdas y lloras, te acuerdas y te da coraje también. Eso es un síntoma de falta de perdón. Desvalorizas totalmente al ofensor, es decir, ¿qué dices? No vale la pena, es esto, es lo otro, híjole, a veces hasta decimos, ojalá le pase un carro por encima, ¿verdad? Ojalá Dios lo ilumine, ¿no? Lo elimine, ¿no? Y bueno, también tenemos síntomas fisiológicos al recordar a nuestro ofensor. Lo vemos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me había pasado hace mucho tiempo, que veía a esa persona y de inmediatamente sentía un dolor en el estómago, que sentía que mis tripas se me hacían así, ¿no? O a veces es el sobresalto, a veces lo ves y no, o sea, te produce angustia. Tenemos diferentes maneras de expresar nuestra falta de perdón, pero si sientes alguna de esas cosas es porque no has perdonado. Pero, ¿cómo paso de ese rechazo a la protección? ¿Cómo cierro ese círculo? Ahí les puse una imagen de una mariposa en transformación, porque realmente Dios es lo que quiere hacer con nosotros, transformarnos. Y realmente, si dejamos a Dios que lo haga, algún día vamos a ser esas mariposas libres y bellas
volando muy alto. A veces todas las cosas que traemos arrastrando nos impiden crecer, nos impiden salir adelante. Te quedas en el pasado, estás frustrada, estás enojada. Entonces eso nos impide avanzar. Si no soltamos nuestro pasado, y esto ya lo hemos visto en otras clases, si no soltamos nuestro pasado, difícilmente vamos a poder recoger lo que tiene el presente y más aún el futuro para nosotros. La palabra nos enseña que no debemos planear mucho, ¿verdad? Porque no sabemos lo que va a pasar. En las clases de mujeres hemos estudiado que nuestra vida es como una neblina, que de repente está y en un momento se va. Entonces, así es nuestra vida. Entonces, vivamos nuestro presente y disfrutemos. Pero ¿cómo cerramos ese círculo y cómo nos transformamos en esa mariposa hermosa y pasamos del abandono a la protección, de la traición a la lealtad, de la humillación a la exaltación y de la injusticia a la legalidad o a la sabiduría? Porque a veces nos creemos justos, pero en realidad la palabra también dice que no hay justo ni a uno. Entonces, a veces queremos justicia, pero nosotros tampoco somos justos. El único justo aquí es Dios. Entonces, conseguir que una persona cambie su comportamiento o sus acciones, definitivamente no lo vamos a conseguir. Eso es algo que el ofensor debe de trabajar. Entonces, si estamos esperanzadas en algún día va a cambiar, algún día la justicia divina, algún día se va a transformar, eso no depende de ustedes. Quizás suceda porque Dios nos da a todos esa manera de transformarnos, de transformar nuestra vida y de que nuestra vida sea diferente. Pero para ello necesitamos querer que Dios lo haga, dejar a Dios que Él lo haga. Pero, ¿qué necesitamos para que Dios lo haga? Pues primero doblegar nuestra naturaleza, ¿no? Decir, sí quiero cambiar, sí quiero que Dios tú me transformes. Porque Dios nos da libre albedrío, siempre lo hemos platicado. De nada sirve que Dios tenga todo el poder si tú no lo vas a dejar obrar. Dios al final va a cumplir esos propósitos en ti y Él se va a encargar, Él va a saber cómo. Pero mientras tú no doblegues tu orgullo o esa falta de humildad que a veces tenemos para perdonar, difícilmente tu vida se va a ver transformada. Porque para hacerlo hay que querer y hay que dejarlo. Entonces, ¿cómo paso del rencor al perdón? Y aquí les voy a leer una ilustración. Se llama el refrigerador. Dice, María era una persona muy ordenada. Un día, regresando de su trabajo, al abrir la puerta percibió un pésimo olor. Se preocupó y comenzó a buscar por toda la casa de dónde provenía y qué era ese mal olor. ¿Les ha pasado? A mí sí. De repente he llegado, ¡ay, qué huele! ¿No? Dice, pensó que era culpa de sus hijos, que habían dejado comida en su cuarto, pero no era eso. Culpó a su esposo por dejar ropa sucia tirada en la cama, pero tampoco era eso. Entonces comenzó a enojarse y a reclamar a todos que ellos habían producido ese mal olor en su casa. Cuando era la hora de preparar la comida, abrió el refrigerador y de inmediato percibió ese desagradable olor. ¿Y qué creen? Ese olor provenía del refrigerador. ¿Y quién era la encargada del refrigerador? María, ¿verdad? Entonces comenzó a abrir los recipientes que, según ella, tenía bien organizados en el refrigerador. Pero cuando abrió los frijoles, estaban podridos y contaminaron todo lo que había dentro. ¿Alguna vez les han echado a perder los frijoles en el refrigerador? Huele a muerto, literal. A mí me ha pasado. Entonces, ya había ella encontrado la causa del mal olor en toda su casa. A María se le había olvidado limpiar su refrigerador. ¿Y qué creen? Así sucede con nosotros. Esas cosas que traemos podridas en nuestra vida, en nuestro corazón, que estamos albergando ahí, esas heridas, a veces supuran y a veces huelen mal. Y entonces, al igual que María tuvo que limpiar y revisar todo lo que había en el refrigerador, así sucede en nuestra vida. Tenemos que revisar y que escudriñar cada una de las cosas que hacemos, cada una de las cosas que pensamos. Porque, ¿saben? Esas cosas se pueden echar a perder ahí y nos pueden causar que olamos mal, ¿no? No literalmente, pero cuando toda la vida te
estás quejando, cuando toda la vida estás enojado, cuando toda la vida despotricas por todos lados, la gente no te quiere cerca. Entonces pareciera que oliéramos mal, ¿verdad? Así de, ¡oh, no! ¡Qué horrible persona es! ¡Guácala! ¿No? A veces sí pasa por nuestra mente esta parte, aunque no deberíamos de juzgar, somos humanos y la verdad es que alguna vez lo hemos hecho, alguna vez hemos tenido esos pensamientos de, ay, esta persona, ¿no? Yo tengo amigas que dicen, estoy haciendo un detox de mi vida, pero de la gente que no me aporta nada. Y sí, está bien, o sea, si hay gente que no te aporta, se vale hacer un poquito al lado a esa persona, pero en el buen sentido. Hay que hablarles de Jesús, ¿no? O sea, todo mundo necesitamos llevar el mensaje de Dios, pero también hay veces que las personas, pues definitivamente decidimos a quién sí queremos en nuestra vida. Lo decía mi hermano hace un momento, ¿no? A tu casa invitas con quien te sientes bien, pero también tenemos que romper esos patrones a veces, ¿no? Pues a lo mejor no es mi gran hermano ni mi gran amigo y a lo mejor me ha hecho daño, pero yo voy a romper con eso y yo voy a parar ese círculo de estar sintiendo cosas por él y voy a perdonar y voy a aprender a soltar. Y entonces cuando aprendes a hacer eso, aprendes a convivir con la gente, aprendes a conocerla, porque muchas veces ni siquiera conocemos a la gente y ya la estamos juzgando, o por algo que hicieron en el pasado, ya creemos que las personas son iguales todo el tiempo, y eso no es cierto. O sea, las personas también, si dejamos que Dios nos transforme y que las experiencias nos ayuden, podemos ser diferentes. ¿Sí? Yo les cuento que hace 20 años que entré a trabajar, era una amargada de primera. Y yo, de verdad, era de las primeras que llegaba a la oficina y veía a mis compañeras juntas ahí chismeando y yo decía, oye, ¿estas a qué vienen? Y cuando ellas me querían integrar, de verdad, yo les decía, ay, no, gracias, yo no vengo a ser amiga, yo vengo a trabajar, así que pónganse a trabajar, literal. Hoy, 20 años después, personas que están conmigo me dicen, gracias a Dios, yo veo en ti a alguien diferente. Y yo no sé ese proceso si duró 20 años, o duró 5, o han sido los últimos años de mi vida. Solamente Dios sabe el proceso que vas a llevar. Cada una de nosotras tenemos un proceso diferente. Y a veces decimos, no, es que fulanita ya es bautizada, pero ¿sabes? Sigue igual, sigue publicando cosas, hace estas cosas, sigue saliendo con sus amigos, se va de borracha, se va de antro. Pero ¿sabes? Tampoco debemos juzgar, porque tú tuviste un proceso similar. A lo mejor para ti fue muy fácil dejar esas cosas por Dios. A lo mejor cuando tú conociste de Cristo dijiste, ya no me siento a gusto. O sea, Dios nos va transformando. Y hay cosas que definitivamente Dios no te pide que las dejes. Él no te dice literalmente, deja esto. O sea, es un proceso. Él te pide que seas obediente a su palabra. Pero a veces no entendemos que los procesos son diferentes para las personas y queremos que ya salieron del agua hoy y mañana dejen a los amigos, la borrachera, los antros, y eso no va a suceder. Ese es un proceso diferente para cada una de nosotras. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nuestra vida, dejar a los demás que vivan su proceso, sí ayudarlos, pero déjalos que vivan su proceso. No los juzguemos. Tú arréglate tu corazón, tú limpia tu refrigerador. Solamente tú eres la única persona que puede saber qué hay ahí, tú y Dios, ¿no? Pero tú debes limpiar tu refrigerador, tú debes de hacerte cargo de esas emociones y dejarlas de lado. Entonces, pues necesitamos sacar todo lo podrido. Y me gustó mucho esta frase que dice, toda nuestra vida está conformada por 2 porcentajes, y creo que es cierto. 10% lo que te sucede y 90% cómo reaccionas a ello. Alguna vez les leí la historia del café, el huevo y la zanahoria y les decía justamente esto. ¿Cómo vas a reaccionar ante las cosas que te pasan? ¿Te vas a endurecer como el huevo? ¿O te vas a hacer blandito como la zanahoria y vas a salir huyendo? ¿O vas a ser como el café, que en lugar de que soltó su mejor aroma con el calor? Entonces, justamente 10%
son las cosas que nos pasan. Todas vivimos cosas diferentes, todas hemos vivido alguna vez humillación, rechazo. Principalmente yo creo que todas traemos cosas cargando desde la infancia. Pero ¿cómo vas a vivir con esas cosas? ¿Vas a dejar que te sigan lastimando? ¿Vas a dejar que sigan ahí supurando? ¿Vas a dejar que esas heridas internas en algún momento te lleven a la muerte? ¿O vas a cambiar y vas a dejar limpio tu refri? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Dios nos insta a hacer su voluntad, pero recuerden que Él es un caballero y jamás nos va a obligar a nada. Nosotros somos las que tenemos que ir entregando en esas áreas de nuestra vida. Entonces, el primer consejo es, pues no albergar rencores. Cuando albergamos rencores, pues estamos pecando, porque ¿saben? Colosenses 2, 13 y 14, si alguien me ayuda a leerlo, alguien que necesito que me vayan ayudando a buscar nadie me ayudas con la segunda, Romanos 12, 19, Cristina, ¿traes Biblia? Efesios 4, 26 y 27, Alma, ¿no? ¿No traes Biblia? ¿Alguien acá? ¿Nicole? Efesios 4, 31 y 32. Mía, tengo Colosenses, Efesios 4, 22 al 24. Adelante, Chulita, por favor. Colosenses 2, 13 y 14. 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Dice, estando nosotras muertas al pecado, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Perdonándonos todos. O sea, no dice, te perdono por esto, pero no esto. Dice todos nuestros pecados. Él nos perdonó todo. Y entonces, nosotros como debemos ser como ese Jesús, ¿verdad? Al que seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Pues también perdonar los pecados de la gente, ¿no? Los pecados que cometen contra nosotros. Jesús en la cruz fue muy claro cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahorita vamos a ir para allá. El segundo es desecha la venganza. Bueno, aquí me voy a regresar tantito. Quiero hacerles algo importante. Fíjense que cuando nosotros no perdonamos, le estamos dando poder al diablo. Y esto lo hemos platicado también ya muchas veces. Porque el modelo que nosotros debemos seguir es ser como Jesús. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si una esposa quiere encontrar alegría en el matrimonio, esto viene en el libro y me gustó mucho, por eso lo estoy recalcando. Dice, si una esposa quiere encontrar alegría en el matrimonio, debe ser capaz de perdonar rápidamente a su esposo, porque si no, vas a estar todo el tiempo en un campo de batalla en tu propia casa. Si una madre espera disfrutar a sus hijos, debe ser capaz de soltar rápidamente las heridas que ellos les causen. Y es que a veces ellos lo hacen sin pensar, ¿no? Nosotros como hijos a veces lastimamos a nuestros padres, tal vez sin querer, pero es una herida que estamos causando. Entonces, pues necesitamos como mamás aprender a perdonar también a nuestros hijos. Si una hija espera cumplir el requisito bíblico de honrar a sus padres, debe ser capaz de anular todo lo negativo que sienta por los errores de sus padres. Porque sí es cierto, como papás nunca nos enseñaron. Nosotras actualmente conocemos y tenemos un manual para poder ser buenos padres, para poder disciplinar bien a nuestros hijos. Pero los que no lo conocimos cuando comenzamos a tenerlos, cuando comenzamos a criarlos, seguramente pues hay muchas cosas que no sabemos y que cometemos errores. Y aún con la Biblia en la mano, a veces seguimos cometiendo esos errores. Entonces, como hijos, también debemos ser capaces de perdonar a nuestros padres. Si una amiga espera relacionarse con profundidad con otra,
debe dejar de lado su propia colección de ofensas. Y es que es cierto, como amigos también a veces cometemos errores. Y esos errores muchas veces nos llevan a separarnos o a alejarnos. Y entonces a veces, pues de repente ya no tienes amigos, ¿no? Pero porque te quieres desintoxicar de esas personas que según no aportan nada en tu vida, pero también debemos aprender a perdonarlos. Entonces, el segundo ahora sí es desecha la venganza, Romanos 12:19. ¿A quién se lo di? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué gran promesa, ¿no? Dice, no te vengues tú, mía es la venganza, yo sabré qué voy a hacer con el fulanito o sutanito, porque sé que te hicieron daño. Y sabes, no hay nada, la Biblia habla de que ningún pecado va a permanecer oculto, siempre va a salir a la luz. Entonces, tú tienes que estar tranquila y soltar y perdonar y no vengarte, dejarle a Dios. Alguien una vez, creo que fuiste tú, Abby, que me dijo, la mejor manera de demostrar amor por nuestros enemigos es orando por ellos. Porque es bien fácil, es muy fácil orar por la gente que amas, es muy fácil ir a saludar e invitar a tu casa a la gente que amas, a la gente con la que te sientes bien. Pero el reto que Dios nos da y que nos habla en su palabra es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no importa si ese prójimo es tu enemigo, tú tienes que amarlo. ¿Sí? Y orar es el primer principio para demostrar ese amor. Orar porque le vaya bien, orar porque abra su corazón, orar porque conozca a Dios, orar porque te conozca a ti, porque muchas veces esas personas no nos conocen y por eso nos hacen daño, por eso nos ponen etiquetas. Tienes que orar y entonces, cuando ya has perdonado, seguramente no va a ser extraño que un día le digas: oye, te invito a mi casa, vamos a comer o vamos a tomarnos un café. Ahí ya no depende de ti si esa persona dice: órale, va, o sí, luego te aviso. Eso ya no depende de ti, pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Y otra cosa, cuando decidas perdonar, no tienes por qué andar sacando de nuevo los trapitos sucios. Si tú ya decidiste perdonar, no tienes por qué traer a la luz nuevamente esas cosas que te hirieron en el pasado. Déjalas ahí, ya no las uses a tu favor, porque muchas veces eso hacemos. Sí te perdono. Pero ¿te acuerdas cuando me hiciste y me dijiste y me hiciste sentir? No, pues otra vez. Ya es la segunda. Entonces no podemos seguir trayendo esas cosas. Si ya perdonaste, suelta. Déjalo ahí, ya se quedó ahí. Dios no te recuerda cada momento de tus pecados. Él ya te perdonó, Él ya te hizo nueva persona. El tercero es no peques, Efesios 4:26. ¿A quién se lo di? Yo. Ajá. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si queremos tener la victoria en nuestra vida, y la victoria habla en cualquier área de nuestra vida, tenemos que glorificar a Dios. Y para poder consagrar nuestra vida a Él, tenemos que abandonar esas viejas costumbres. Si antes eras colérica, ya no puedes serlo más. Ya no deberíamos serlo porque estamos tratando de ser semejantes a Jesús. Y Jesús, recuerden, sí se enojó, pero nunca pecó. Y Jesús no te dice: no te enojes, ¿no? O sea, Jesús puso esa emoción, Dios puso esa emoción ahí por algo. Pero recuerden, 10% es lo que te sucede y 90% es lo que vas a hacer con eso. Entonces, si te enojaste, ok, se vale, pero no peques. No despotriques, no digas cosas que no sientes, no tires, no rompas, no hagas cosas de las que te vas a arrepentir y después tú te vas a sentir culpable. Al contrario, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También si te enojaste con alguien, trata de arreglarlo inmediatamente, porque sabes, a veces esas brechas, hoy pusimos un tabique y mañana ya son 2 y pasado ya son 3 y cuando menos veas vas a tener una barda enorme y más difícil va a ser ir a esa persona y pedirle perdón. A veces albergamos
todas esas emociones y vamos poniendo tabique sobre tabique. Y cuando ves tu corazón ya está endurecido, a veces ya dices, ya, así que se quede, ¿no? ¿Para qué voy y le pido perdón? Ya, ahí muere. Entonces, también necesitamos, si te vas a enojar, no peques. Quítate toda amargura. Efesios 4, 31 y 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Gracias, Nicole. Quítate toda amargura y habla de unas palabras: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Si realmente queremos ser como Jesús, estos versículos definen los verdaderos cambios que tengo que hacer. Quítate amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. No grites, no maldigas, no tengas ira. Estas cosas, Dios recuerda que nos ha dado dominio propio. Entonces hay que quitarnos estas cosas de encima. El siguiente, somete tu voluntad. Con respecto a la vida que antes llevabas, se les enseñó que debían quitarse la parte de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los pensamientos. Se renovaron las actitudes de mente y se hizo por parte de la nueva naturaleza, creada en imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Gracias. Dice, somete tu voluntad. Debemos de someter nuestra voluntad a Dios. A veces nosotras no queremos decir perdóname. Y a veces es necesario hacerlo. A veces es necesario someter nuestra voluntad y renunciar a ese orgullo. Entonces dice este versículo: despojémonos del viejo hombre y renovamos nuestro espíritu y nuestra mente. Si de verdad queremos ser como Jesús, tenemos que despojarnos de ese hombre. La siguiente es, ya vamos a terminar, me voy a ir más rápido. Pide al Señor su gracia. Lucas 11:9 dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si pedimos la gracia del Señor orando, seguramente vamos a tener la victoria en cada etapa de nuestra vida. La siguiente es otorgar libertad a nuestro deudor. Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, romper la deuda, sea cual sea. Si vas a perdonar, si va a ser personal, no difames a esa persona. Si vas a perdonar, lo que hablábamos, déjala ya, no la calumnies más, no andes hablando de los demás de lo que te hizo. Eso es perdonar de manera personal. Si va a ser moral, un embarazo de una hija, un asesinato de un familiar, el adulterio, esto es perdonar de manera moral. Entonces, hagámoslo. ¿Sí? Sé que es difícil si te pusieron el cuerno, si alguien pasó por encima de ti, sé que es difícil, pero Dios nos pide que lo hagamos. Económica, a veces nos roban, tenemos fraudes, abusan de nuestra confianza. Sí, eso va a pasar, ¿sabes? Pero eso no está en tus manos. Tú suelta, aprende a soltar. Entonces, Mateo 18:21-22 dice: se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, eso es perdona siempre, pase lo que pase. Y la otra es: continúa otorgando el perdón, aunque esa persona quizá te siga lastimando, quizá te siga injuriando, quizá siga hablando mal de ti. Tú debes soltar, debes de aprender a seguir otorgando ese perdón. Cuando te logras liberar, esa persona a veces va a decir: ay, ya no le hacen nada a lo que le digo, ¿no? Pues ya, ¿para qué la molesto si ya? ¿No? Eso sucede. Entonces, el perdón generoso de nuestro corazón habla de que estamos llenas del Espíritu Santo. Eso nos va a llevar a vivir en amor, con misericordia y a tratar a la gente también con bondad, aun cuando te haya lastimado. Entonces,
realmente sigue viviendo en las obras de la carne. Quizá no en todas las áreas, pero sigue habiendo ahí un refrigerador que limpiar, una herida que sanar. Entonces, recuerden que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías. ¿Cuántas cosas vienen en la Biblia que hablan de nuestras obras de la carne? Entonces, dice Dios que Él nos amonesta acerca de todas estas cosas. Y recuerden que los que practican todas estas cosas no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces es bien importante practicar la misericordia, la bondad y el amor, el perdón. Y ya por último, me gustó mucho esa palabra, florecer. El perdón realmente es un milagro. Es una obra sobrenatural que solamente es capaz de hacerle al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil. Si tú quieres vivir como Dios manda, a obedecer la palabra, necesitas florecer, necesitas soltar, necesitas quitarte todas esas obras de la carne. Entonces, el perdón realmente es un milagro. Y esto también viene en el libro y me gustó mucho. Dice, el perdón es algo sobrenatural del Espíritu de Dios. Solo el perdón puede llevar a una madre doliente a perdonar al asesino de su hijo. Solo un milagro. Una amiga traicionada a perdonar un acto de indiferencia y crueldad emocional. Puede llevar a una esposa engañada a volver a aceptar al hombre que cambió sus votos matrimoniales. Ahora sí, en las láminas anteriores les dije, piensen en esas personas a las que les guardan rencor, a las que las han lastimado y a las que les gustaría perdonar. Y entonces dice, así como en la palabra de Dios dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso dijo Jesús. Así ustedes hoy van a decir, Padre, perdona a, y van a poner el nombre de esas personas, porque no saben lo que hacen. Ellas no te conocen. Y si te conocen, permíteles tener discernimiento, permíteles arrepentimiento, permíteles vivir como tú quieres, Padre, para que ellas también puedan heredar el reino de Dios. Entonces, también hay otra. Si eres tú la que tiene que pedir perdón, hazlo. Hazlo porque de eso habla la Biblia. Dice que sí, que si vas a llevar ofrenda al altar, primero vayas y te fijes que estés bien con tu hermano. Y después vayas y dejes su ofrenda. Dice Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerden que si traemos algo de este estilo en el corazón, eso estorba nuestras oraciones. Entonces necesitamos reconciliarnos con las personas también que seguramente nosotras hemos lastimado. Y ya para concluir, esa es la resolución de esta semana, es prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes me hayan defraudado. Entonces, si tú quieres tomar esta resolución, pues tienes una semana, o empieza a orar, ¿no? Para que Dios ponga todas las cosas en su lugar y te permita reconciliarte con esa persona. Entonces, Dios les bendiga, muchas gracias, hasta aquí termina la clase. Y Nicole, ¿me ayudas a orar para terminar? Padre Dios, vamos a pedir oración para agradecerte por darnos esta resolución que nos ayuda mucho en nuestra vida para aprender a perdonar. También, Padre, te doy gracias por haber dado a mí las palabras adecuadas para llegar a nuestro corazón. Te damos gracias por cada una de las personas también, Padre, que están aquí presentes y por aquellas personas que aún no conocen tu palabra, que tú los traigas a este lugar y les permitas conocer. Damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Padre. Amén. Amén. Y bueno,
y mientras el próximo 19 tenemos nuestra pasarela.